Soy yo, de casa de mi abuelita. Y estoy logrando la promesa que un día le dije cuando tenía 7 años. Estoy logrando los sueños que quiero tener, que quiero para mí. La colectiva ha significado mucho porque he aprendido de personas cómo salir ante los retos que se nos presenta día a día. Y le doy gracias a ellos también porque en todo este proyecto me han apoyado. Con mis hermanas. También ellas son bordadoras y también lo que he aprendido se las he transmitido y entonces ellas también han valorado mucho el trabajo que estamos haciendo. Esa soy yo de chiquita. Estoy muy orgullosa de ti. No ha sido una travesía fácil y vas a poder llegar más lejos. Somos bordadoras desde hace muchos años, pero pues nunca se los reconocía. Nos han dado a conocer. No le dábamos ese valor que teníamos en nuestras manos. El proyecto de Fundación Banorte, Sedeculta y UNESCO nos ha hecho crecer a través de las capacitaciones y talleres que nos han dado. Eso nos ha ayudado muchísimo como mujeres artesanas, tomando de todo eso herramientas nuevas para nuestro trabajo. También beneficia a nuestras familias y así como a la comunidad. Para poder desarrollarnos, para poder crecer y avanzar y valorar incluso lo que nosotros hacemos. Y apoyar en otros lados. Hay puntadas que ya se están desapareciendo, Fleshmanicté, el Molmis y otras puntadas más. Si nosotros sabemos, pues nosotros es enseñarlas. Soy la única que tiene fotos de un ritual tradicional en mi comunidad, el ritual del Hetzmek, para que pueda aprender a caminar y cosas de la casa, cosas de las escuelas. Pero también está el bordado y pues ella era mi madrina de Hetzmek. Todo lo que estamos trabajando pues lo hago en memoria de ella. Este es una foto con mis abuelitos paternos. Mi papá murió muy joven, mi mamá nos abandonó. Yo me quedé con mi hermano y mi hermanita. Fui muy privilegiada al tener a mis abuelos. Yo veía que mis abuelos, mis tatarabuelos, mi mamá, mis hermanas bordan. Y a mí me gustó, a mí no me enseñaron así. Yo viendo, aprendí. Es mi imagen de pequeña. Le diría que me siento muy orgullosa de ella, de ver hasta dónde ha llegado sin pensarlo y que todavía hay mucho que aprender. Son mis hijas y mis nietas. Y por ellas hago todo esto. Yo aprendí a bordar porque quería yo darle a mis hermanitos lo que a veces yo no podía tener. Mi foto donde estoy trabajando. Por mi mamá soy lo que soy ahora. Demostré que nunca es tarde para aprender. Me propuse algo de ganar la confianza a la gente de que yo era una persona que podía apoyarlos para levantarnos todas. Y me siento muy orgullosa de lo que soy ahora. Eso que hemos ganado va a ser para nuestras futuras generaciones. Gracias a que me han invitado a ciertos bazares, a ciertos mercaditos, he alzado la voz de lo que yo he vivido gracias a este proyecto. Ha aumentado mis ganancias. Mayormente nuestras ventas eran locales. Ahora nos buscan espacios para venta. Y eso nos ha como que sacado para darnos a conocer sin miedo. Es mi foto con mi mamá y mi hija. Estoy muy feliz de ver este gran logro porque jamás pensé que nos hayan valorado y aparte de eso, gracias a todos estos talleres, a UNESCO, a Fundación Banorte, a Sedeculta, pues ya estamos certificadas como maestras bordadoras, que yo pensé que ese sueño era tan lejano y que yo no lo iba a ver. Veo a mi mamá y a mi madrina y a mí cuando estaba pequeña y es la única foto que conservo. Les diría que estoy tratando por todos los medios de que muchos niños en nuestra comunidad sean felices, que tengan al alcance un libro o un bordado. Me diría que he sido una persona muy afortunada, muy valiente. Aprendí a salir adelante, a superarme y nunca dar marcha atrás. Gracias a estas personas siempre nos decían, nos inculcaban que el bordado, que nuestra cultura nunca la debemos de despreciar y mantenerla siempre. Mi tía, ella siempre amaba su cultura y formaba parte de un grupo de jaraneras y siempre nos hablaba de bordados, nos daba consejos cómo mejorar el bordado, la calidad del bordado y ella misma nos buscaba
clientes. Y también hemos podido apoyar a más artesanas. Detrás de nosotros hay otras personas, hay bordadores, hay armadores, hay alforzadores. Ya la gente ya empieza a conocer y valorar lo que realmente es el bordado. No sabía el valor tan grande que tenía. Sin embargo, después ya de ese taller pudimos como que tener la conciencia de que era un patrimonio vivo. Detrás de cada trabajo hay toda una vida. A partir de los talleres que tuvimos con la UNESCO, Fundación Banorte y Sedeculta, hemos aprendido a valorar el trabajo que nosotras hacemos. Nos hemos dado cuenta de que pues hay que valorar el trabajo y hacer que los demás también lo valoren. Y tener valor al bordado yucateco, que ahora ya es un patrimonio cultural intangible. Sentirse valoradas como bordadoras. También por medio del ICATEI, eso nos ha dado un plus. Nos ayuda a empoderarnos y decir, esto es un orgullo. Generalmente llegan personas en los pueblos y buscan a las personas más humildes que se dedican a la costura y les compran el trabajo muy barato. Ahora con esto ya saben de que podemos juntarnos y defender nuestro trabajo. Es una sesión de foto en casa. Pues que llegamos muy lejos. Y con las personas con las que he caminado, me siento muy orgullosa de quién soy ahora. No importa el título que tenga, pero aquí estoy, llevando en alto pues mi bordado. Los que no lo apreciaban antes, ahora lo aprecian más que nunca. Sí, parece que sí soy yo. Creo que va para 3 años. Todos los cursos he ido, todos los cursos, no he fallado. Me gusta y mi esposo también. Le digo, hoy ya me voy. Está bueno, cuídate, llévate. Me he hecho la sal. Y ya llevas a tu paseo si no te duele tu pie. Fíjate, no te vayas a caer. Ya no debes de ir. Eso ya, y como me dice, que ya pasó mi época. Eso tú lo dices, yo todavía no. Ay, porque a mí me gusta el baile. Me invitan, voy. Ahora, de tomar no. No tomo. Muy poco. Pero eso de así, de bailar, de conversar, me encanta. Digo, Dios mío, ¿dónde está mi mamá para que vea hasta dónde llegue? Estoy yo y mi maestra de primaria. En el momento en que estábamos muy mal económicamente, por eso aprendí a bordar. Y sobre el bordado, he dado mucho todo de mí. En el bordado ahí he crecido como persona que me sepa yo valorar. Siento que puedo seguir más de lo que yo he aprendido. En la época en que yo viví, que yo crecí, no había mucha oportunidad para las mujeres. Entonces yo pienso que esta niña ha logrado superar barreras que nunca se imaginó. Cuando estaba yo chica, nunca me imaginé pasar tantas cosas. Pues nosotros como mujeres también podemos salir a descubrir otras cosas, aprender y que pues no nos cierren puertas. Lo más valioso de mi vida, mis hijas. Galilea, que es mi hija menor, ella pues es la que lleva el nombre de mi madre, que es la persona que me enseñó todo ese trabajo. Y en su memoria de ella he logrado estar donde yo estoy ahorita. Donde quiera que esté, vea que estamos poniendo muy en alto lo que ella me enseñó. Me he ganado la vida con esto. Llega un punto de mi vida que de repente alguien me dice, ¿sabes una cosa? Tienes que aceptar las condiciones que yo en este momento te puedo dar porque yo te he mantenido. Y reacciono y digo, ¿por qué? Y siempre con la mentalidad y con la mente de que mi mamá es el ángel que siempre me acompaña donde quiera que yo esté. Y eso le diría simplemente donde quiera que esté. Gracias. Son muy pocos los varones que permiten que sus esposas salgan, por ejemplo, a las ferias a vender, a exponer, porque existe mucho machismo todavía. En los talleres que se ha dado de masculinidad ha servido mucho, porque pues ahora hay muchas personas, muchas bordadoras que salen y pues ya no es tanto el problema con los esposos. Como que ha cambiado un poquito la mentalidad del hombre hacia nosotras las bordadoras. Tuvimos un caso muy específico de una de las señoras que llegaba al taller
y nos platicaba y le platicó a la gente que llegaba que ella decía que salía a hacer trabajos en otras casas para poder estar con nosotros en los talleres. Con el taller de masculinidades llegaron sus hijos, llegó su familia y entonces ella ya pudo estar más presente y también la persona también pues ya pudo valorar el trabajo y todo el esfuerzo que hacía su esposo. Hay señoras que dicen, a mí no me dejaban salir a vender. Y ahora que se dio esos cursos, como que ya mi marido ya ve de otra forma mi trabajo. Y eso también es importante porque si hay hombres que no valoran el trabajo de las mujeres, ya con este taller que se les está impartiendo de masculinidades, eso los ayuda a comprender mejor el trabajo y pues también a apoyar la labor de las mujeres. Ya nos podemos defender de todo lo que es las órdenes del esposo. Ya no lo podemos aceptar como de antes. Ahora pues más bien hay un poco más de libertad para trabajar como mujeres. Y pues a los artesanos pues que sigamos adelante porque a veces hay altas y bajas y muchos ya se quedan en el camino. Sigan corriendo, que sigan el ritmo que estamos llevando el día de hoy. Nunca dejen de a un lado lo que ya empezaron. Igual escuchamos 1.000.000 de cosas negativas, escuchen las cosas positivas y que si es su sueño que lo sigan haciendo. Y voy a lograr más. Así es. Ay, Dios mío. Es bonito también recordar. Así es. Mala onda, eso no se hace.